Un gusto saludarlos, bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. En las últimas horas ha habido dos temas que entre tanta noticia que se produce en el país, pues han llamado la atención de la opinión pública. Por un lado, la información que reveló la Fiscalía acerca de que el fiscal general Francisco Barbosa será víctima de un atentado terrorista por parte, al parecer, del ELN, y que horas después fue negado por la delegación de este grupo a través de Twitter. Y por el otro, el cese al fuego entre este grupo y las fuerzas militares que presuntamente no se estaría cumpliendo, según el comandante de las mismas fuerzas militares. Estos son nuestros ejes centrales en Sala de Prensa, y para conversar y entender mejor lo que sucede, saludamos en Sala de Prensa al senador Ariel Ávila. Senador, bienvenido a Caracol Ahora, a Sala de Prensa, ¿cómo ha estado? Hola, buenas noches y muy amable por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Caracol. Senador, inicio con usted porque lo que dijo anoche la Fiscalía, que incluso vienen siguiendo la pista al tema hace un mes, según lo que han dicho, ¿qué tanto afecta esta denuncia al proceso que se quiere adelantar con este grupo, con el ELN? Mire, rápidamente, esto es una situación muy compleja para el proceso de paz. Lo que hay que determinar son tres cosas. Uno, si la orden del atentado fue antes o después de la firma del cese al fuego. Todo indicaría que la información está desde julio, seguramente se dio desde mayo, si es que se dio, eso significaría que es antes. Entonces lo que hay que hacer acá es convocar la mesa de emergencia, parar eso y seguir con el proceso. Si por el contrario se comprueba que fue después de la firma, pues eso sí sería un bombazo pues al proceso de paz. Lo segundo es que hay una guerra de versiones. Y obviamente lo que yo digo a toda la gente, cuando son temas de seguridad, como un líder social, como un periodista, lo primero que hay que hacer es creer y fortalecer la seguridad. En este caso hay que creerle al fiscal. Pero como estamos en una situación a 3 meses de elecciones, el propio canciller Leiva habló que esto podría ser una bomba al proceso de paz. Lo mejor es que la fiscalía muestre las pruebas, si tienen los audios, las interceptaciones, y proteger la vida del fiscal. Pero esto para la tranquilidad pues del proceso. Y lo tercero es que si esto se llega a comprobar que sí era verdad el atentado y que hoy la dirigencia del ELN lo niega, la delegación, perdón, esto significa o que no tienen control de alguna de sus estructuras o pues que están mintiendo flagrantemente, lo cual ambas cosas serían muy preocupantes. Senador, ya Laura estaba hablando del mecanismo de verificación, profundicemos ahí cómo consiste esta mesa de verificación del ELN para entender también un poco qué es lo que se va a hacer en esa verificación que ellos van a realizar o que están realizando en este momento. Mire, todos los ceses al fuego en cualquier parte del mundo tienen un mecanismo de monitoreo y verificación. En el caso colombiano hay mucha experiencia, está liderado por un componente internacional, un componente nacional, y ya pues está todo lo que pasó en su momento con las antiguas FARC, extintas FARC, e incluso con el ELN. Ese mecanismo de monitoreo lo que hace es que tiene un montón de protocolos, unas formas de solucionar las crisis, porque se parte del principio que incidentes van a haber, eso es normal que hayan incidentes. Colombia tiene una experiencia de que un cese al fuego puede durar 6 meses y hay 20, 25 violaciones, lo cual es no deseable, pero esperable que se diera. En el caso de Siria, un cese al fuego dura 6 horas, en la franja de Gaza dura 2 horas. Aquí Colombia tiene experiencia, entonces el mecanismo de monitoreo verifica la información y lo otro que hace es que soluciona las crisis. En este caso, pues es el mecanismo de monitoreo el que tiene que entrar a evaluar eso, igual que en cualquier incidente que exista. Una última cosa sobre esto. Este mecanismo de monitoreo en el componente internacional tiene muchísima experiencia y son ellos los que al final dicen si hay un incidente violatorio al cese o no lo hay, no las partes. Las partes pueden decir, hubo 25 violaciones, 100 violaciones no cumplieron. Es el mecanismo de monitoreo. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es un cese al fuego de acciones armadas ofensivas, ataques, emboscadas, bombardeos, etcétera. Pero acciones defensivas pueden haber. Lo que está pasando en Samaniego, el ELN tiene enfrentamiento con otra organización criminal, eso no entra dentro del cese. Por eso es importante que siempre se entregue esta información, pero que sea el mecanismo de monitoreo el que al final más o menos dé la última de las versiones. Claro, pues escuchemos precisamente lo que dijo el fiscal general sobre este tema luego de una reunión con el ministro de Defensa. Esto fue lo que dijo. Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho. Normalmente pues lo van a, cualquier organización pues saldría y diría que no está dentro de sus planes,
pero lo cierto es que tenemos una investigación abierta y obviamente empezaremos a plantear esas hipótesis. Recordemos también, para aquellos que han dicho que yo soy un enemigo de la paz, y que han venido diciendo y circulando eso, que he levantado y he suspendido 19 órdenes de captura contra miembros del ELN. Senador, ¿qué cree usted? ¿Lo que sucedió hoy en el Congreso de la República puede ser parte de ese impacto político? Mire, esta mañana se lo dije en Caracol, yo creo que tenemos una olla donde hay 3 ingredientes. Un ingrediente es no hay coalición de gobierno. Un segundo ingrediente es la crisis política derivada de lo del caso Nicolás Petro. Un tercer ingrediente son las elecciones locales, donde va a haber imposibilidad de crear un acuerdo nacional. Y luego se le agrega este ingrediente de la desconfianza, el tema de seguridad, y lo que tenemos hoy es una parálisis total del Congreso y, digámoslo así, una situación de plan tortuga en el legislativo. Hoy cancelaron casi todas las comisiones, cancelaron las plenarias, con una disculpa, perdónenme la expresión, estúpida, y era que como había paro de taxistas, entonces los congresistas no pueden llegar, todos los congresistas tienen asignadas camionetas y todos ya estaban en Bogotá desde el día de ayer, es decir, tampoco pues, el tema del aeropuerto puede ser una explicación, y se canceló. ¿Esto qué va a hacer? Que los próximos, hasta el 29 de octubre vamos a tener este plan tortuga, a veces puede avanzar 2-3 semanas rápido, luego vuelve y se congela, y tenemos es un país paralizado políticamente, tal vez hasta después del 30 de octubre, se pueda eso solucionar. Antes es muy complicado y todo esto lo que hace es agregar ingredientes a esa olla política que tiene Colombia. Senador, ya Laura lo estaba diciendo, el reto del Estado, y creerían muchos también que ese reto también está en continuar con la confianza, que el gobierno continúe con esa confianza, con este grupo, para que de un momento, pues digamos que continúe con ese cese al fuego y no ocurran esas situaciones que quizás son los lunares en medio del proceso que se quiere adelantar. Mire, una de las cosas, como lo mencionamos, es que el único para decir si hubo violación al cese o no es el mecanismo de monitoreo. Vuelvo y repito, porque es que esto es un cese de acciones ofensivas, por tanto, una acción defensiva para algunos puede ser ofensiva para otros. Entonces, es el mecanismo de monitoreo. Sin embargo, Colombia tiene una tradición grande en que los ceses al fuego se cumplen. El ELN y el Estado colombiano, pero sobre todo el ELN, tiene que hacer un esfuerzo inmenso por cumplir, porque desafortunadamente con los atentados que hubo, por ejemplo, en Tibú, o las emboscadas que se presentaron hace un par de meses, la gente no cree en el proceso. Entonces la paz total tiene cosas interesantes, pero desafortunadamente la legitimidad pues se está socavando. Entonces, si se cumple, pues hay mayor legitimidad y esto le puede garantizar al gobierno dar un paso más en la negociación. Pero eso va a depender de este cumplimiento del cese al fuego. 2 cosas para complementar lo de Laura. La información de varias regiones que yo tengo, por ejemplo, es que efectivamente sí ha habido una situación de descenso de la presión militar. Hay otras, como en Nariño, donde vuelvo y repito, hay unos confinamientos muy graves en Samaniego, porque hay otras estructuras criminales, es ahí donde se debe actuar. Y lo segundo, yo le pido aquí a la población es mucha paciencia y esperar el dictamen del mecanismo de monitoreo. Igual, si no se cumple, este cese al fuego es temporal, el presidente lo puede levantar en 6 meses o incluso antes, pero siempre esperar lo que diga el mecanismo de monitoreo. Para eso se creó ese mecanismo de monitoreo. Senador Ávila, ¿algo más por agregar aquí en sala de prensa sobre este tema? Mire, solo una cosa y recalcarle al fiscal y a la población colombiana, todo el que diga que tiene problemas de seguridad hay que creerle, y si hay una información institucional hay que creer. Pero por lo complejo que está el debate, yo sí le pido al fiscal que muestre las pruebas, los audios, los chats, lo que interceptaron, lo que hay de información, para tener total tranquilidad y que la población no piense que esto es una guerra política para sabotear la paz. Senador Ávila, muchísimas gracias por haber estado aquí en sala de prensa. Un abrazo y mil gracias y muy buenas noches.